como y elevado a la menos 1, y tengo que dividir entre este mismo exponente a la misma expresión. Entonces nos quedaría y a la menos 1 dividido menos 1. Esto se puede poner menos feo. Tenemos un menos 1 dividiendo esta expresión, lo podemos escribir como menos, directamente el menos arriba, menos y elevado a la menos 1. ¿Por qué quedaría el menos arriba? Si queremos verlo de esta forma, podríamos decir, bueno, este es positivo, este es negativo, escribe el signo menos adelante, más por menos es menos. Y y dividido 1, y a la menos 1 dividido 1, nos va a quedar y a la menos 1. Entonces la expresión sería esta. Podemos aplicar nuevamente esta misma propiedad. En vez de que nos quede menos y a la menos 1, podemos escribirlo como menos 1 sobre y elevado a la 1. Lo que hemos hecho aquí ha sido invertir la y, nos ha quedado 1 sobre y el exponente en vez de menos 1, como hemos invertido, tiene que cambiar de signo, nos va a quedar y elevado a la 1. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre y. ¿Por qué? Porque y elevado a la 1 es y. Este sería el resultado de la integral del primer miembro. Entonces, esto nos va a quedar igual a menos 1 sobre y. Me voy a fijar si aquí le agregan algo en el apunte, así les queda exactamente lo mismo. No, ahí nomás lo deja. Bien. Y ahora vamos a integrar este segundo miembro. Tenemos la expresión x, que también lo podemos ver como x elevado a la 1, porque el exponente cuando no aparece en una variable significa que es igual a 1. Entonces vamos a usar justamente la misma regla de integración que les indicaba recién. Que es esta que está aquí. Cuando integramos x elevado a la n, diferencial de x, tenemos que sumarle 1 al exponente, nos quedaría x elevado a la n más 1, dividido n más 1. Entonces, vamos a obtener aquí como resultado x, la misma base, en vez de 1, le sumamos 1 al exponente, nos va a quedar x elevado al cuadrado, dividido 2. Y aquí vamos a sumar la constante de integración. Podríamos haberla sumado ya también, es indiferente. Y bueno, esta podemos dejarlo ahí al resultado de la ecuación diferencial. La idea es que resuelvan las dos integrales y la expresión que les quede va a ser la solución. No va a ser esta expresión en sí la solución, sino que el valor de y sería la solución específica. Lo que sí podemos hacer es despejar y, tratar de ingeniarnos, de ver qué es lo que podemos hacer para que nos quede el valor de y despejado. Ese despeje se puede hacer de diversas formas. No hay una manera específica de hacerlo. Todo depende de cómo cada uno vaya pensando. Los pasos matemáticos que van siguiendo pueden ser válidos en diferentes casos y puede ser que las soluciones les queden un poco diferentes. Entonces, yo voy a despejarla de la siguiente forma, como para que les quede. Después me voy a fijar en el apunte si está hecho de otra forma, como para que quede más claro. El valor de y aquí está dividiendo. Entonces lo voy a pasar multiplicando al segundo miembro. Nos va a quedar menos 1 igual a y por, y como pasa multiplicando, va a multiplicar a todo lo que está aquí. Por lo tanto, eso lo voy a escribir entre paréntesis. Nos quedaría y por x al cuadrado sobre 2 más la constante c. Entonces, después lo que podemos hacer es, en toda esta expresión que está entre paréntesis, que está multiplicando, la puedo escribir dividiendo en el otro miembro. De manera tal que va a quedar que y es igual a menos 1
sobre todo lo otro. X al cuadrado sobre 2 más la constante c. Y se pueden seguir trabajando todas estas expresiones con que la dejemos despejada la y es suficiente. Así que yo la dejaría ahí nomás para no hacerles tanto lío. Pero vamos a Lo averiguar cómo... importante es dejar Y despejado. Sí, que ni siquiera es necesario, ¿no? Pero según lo que he visto, sí les hacen despejar la solución Y. Entonces, mejor si lo hacen. Según lo que he visto en las clases que les han ido dando, sí les hacen despejar Y. Aquí, a ver, vamos a ver cómo han hecho aquí. Bueno, aquí no sé si observan que tenemos menos 1 sobre y igual a x al cuadrado sobre 2 más c sub 1. Es exactamente lo mismo a lo que habíamos llegado en esta parte, solo que en vez de una constante c, allá dice c sub 1. Después es todo lo mismo. Y les ha quedado una expresión más linda. Lo que han hecho en este segundo miembro ha sido sacar denominador común 2. Vamos a hacerlo para que les quede... en dos formas de despejarlo. Lo voy a continuar ahí al costado. No es correcto que... o sea, no es que no es correcto, sino que es mejor si esto se lo hacen cálculos aparte. Vamos a sacar, denominador común 2. Como aquí la constante c sub 1 no tiene denominador, le podemos poner el denominador 1. Y bueno, sumamos como sumamos las fracciones. 2 dividido 2 es 1. 1 por x al cuadrado nos va a quedar x al cuadrado. 2 dividido 1 es 2. Y 2 por c sub 1 es 2 por c sub 1. Entonces nos va a quedar más 2 por c sub 1. Esta expresión es justamente la que está abajo. Entonces nos queda menos 1 sobre y igual a x al cuadrado más 2 por c sub 1 dividido 2. 2 por c sub 1 sería el número 2 multiplicado por alguna constante. Cuando tenemos expresiones de este tipo, un número multiplicado por algunas de las constantes que nos obtenemos a la hora de integrar, las podemos reemplazar por una constante general cualquiera. Esto lo llama c directamente. Entonces va a quedar en el paso siguiente, menos 1 sobre y igual a x al cuadrado más c, directamente llamamos c esa constante, dividido 2. Que es lo que aparece aquí. Después, como tienen en esta expresión invertida, 1 sobre y aquí tenemos x al cuadrado más c sobre 2, lo que podríamos hacer sería invertir las dos expresiones en los dos miembros, tanto en el primero como en el segundo. Entonces, si invierto aquí, también tengo que invertir en el segundo miembro para que la igualdad continúe. Vamos a hacer eso. Invertimos en el primer miembro, nos quedaría menos y sobre 1, que es lo mismo que y sola. Y vamos a invertir también aquí en el segundo miembro. Entonces nos va a quedar 2 en el numerador, que es igual a 2, dividido x al cuadrado más c. Y luego, este signo menos lo puedo pasar al otro miembro, entonces nos va a quedar la solución como está despejada recién. Y igual a menos 2 sobre x al cuadrado más c. Y esta sería otra forma de despejarla. Me parece que esta expresión de la solución y es mucho más linda que como lo hemos dejado hace rato. Porque tiene más trabajadas las expresiones. Aquí es como si tuviéramos una fracción en el denominador y por ahí quedan feas ese tipo de expresiones. De esta última,
a la que hemos llegado aquí, también se puede llegar a esta. Se las puede seguir trabajando las expresiones porque son exactamente la misma. Solamente que hemos hecho pasos diferentes para despejar Y, entonces parecen que son distintas, pero no. Entonces, si ustedes comparan las soluciones que han obtenido capaz que en el parcial, podría ser que sí sean iguales, aunque no parezcan. No sé si queda claro qué es la ecuación diferencial y cómo hacemos para resolver las ecuaciones que ustedes van a trabajar. Cande, vos eras la que me habías preguntado. Sí, quedó más claro. Ahora tengo que practicar más. Bien, no sé si quieren que veamos otro ejemplo. Sí, por favor, ¿podríamos ver otro? Sí, profe, Sí. porfa. ¿Podríamos ver el del parcial? Todavía no sé si el de parcial, pero podríamos ver alguno similar. No lo tengo igual al parcial. No me lo han pasado. Todavía no puedo entrar a... Todavía no se hizo la resolución del parcial. Ajá. Todavía no me lo han pasado los profes, así que no, yo no lo tengo. Tampoco puedo entrar al aula. Otra consulta, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando hacemos por sustitución? ¿Sería en el caso de las integrales? Sí, porque hay alguna, o sea, yo me he fijado en los ejercicios de años pasados que han pasado resoluciones los profesores y algunas veces hacen por sustitución y no me puedo dar cuenta cuando resuelven la ecuación diferencial por sustitución y no de esta forma. En realidad la ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales que ustedes ven siempre se resuelven por el método de variables separables. O sea, van a escribir las variables y por un lado, la variable x por el otro, y van a integrar los dos miembros una vez que hagan el despeje. Ahora, esas integrales puede ocurrir que les den para resolverlas mediante el método de integración por sustitución. Supongo que eso es a lo que te refieres. ¿Tienes algún ejercicio en donde se pueda aplicar? Así las resolvemos. Salvo que nos fijemos aquí en... Si tienes algunos de los que los profes han dado los años anteriores que te han pasado, estaría bueno. Así en... Voy a buscar. Bueno, dale. Mientras tanto, ¿quieren que vayamos resolviendo otro? Hasta que encontremos ese. Sí, profe. No recuerdo. Puede ser que en la parte de integrales indefinidas, ahí sí les hagan resolver mediante método de sustitución. En ecuaciones diferenciales, estos yo los he hecho hace un tiempo. La verdad que no recuerdo si aplicábamos el método. Pero puede ser que sí. Elijan una, la A, de la A a la F tenemos. Bien, vamos con esto entonces. ¿Esto puedo borrar ya? Sí, profe. Bueno, tenemos esta ecuación diferencial, x menos Euler elevado a la x más 4 por y al cubo por diferencial de y sobre diferencial de x. Puede ser que les aparezca de esta forma también escrita en la ecuación diferencial la derivada.
O sea, en vez de que les aparezca y', les va a aparecer esto, diferencial de y sobre diferencial de x. Uy, no era la idea que se borre. Lo voy a dejar ahí nomás. Esto es lo mismo que y'. Eso lo voy a escribir aquí. Bueno, vamos a tratar de separar las variables. Todo lo que tiene x va a pasar para el segundo miembro y lo que no tiene x lo vamos a dejar en el primer miembro. Por el momento, como estas dos primeras expresiones, x y menos Euler a la x, si tienen a la variable que recién mencionaba, vamos a empezar pasándolas al segundo miembro. Como tenemos más x aquí, la vamos a restar. Y como tenemos menos Euler elevado a la x, lo vamos a sumar a esa función. De manera tal que nos va a quedar en el primer miembro, por el momento, 4 por y al cubo, por diferencial de y sobre diferencial de x, igual, en vez de más x, lo resto, nos va a quedar menos x, y en vez de menos Euler elevado a la x en el primer miembro, nos quedaría más Euler elevado a la x en el segundo miembro. Después, ¿qué tenemos que hacer? En el primer miembro ya tenemos 4y al cubo por diferencial de y. Toda esta expresión ya está dependiendo de la variable y. Solamente nos restaría pasar al segundo miembro lo que sería la diferencial de x, que está dividiendo a diferencial de y. Si está dividiendo toda esta expresión, entonces la vamos a pasar multiplicando. De esta forma nos va a quedar 4y al cubo por diferencial de y igual a menos x más Euler elevado a la x por diferencial de x. No aparece una x, es último, lo voy a borrar. Bueno, ahora como ya hemos separado las variables, que ese es el método que usamos para resolver las ecuaciones diferenciales de este tipo, nos restaría integrar los dos miembros. Vamos a integrar en el primer miembro y en el segundo miembro. La integral de 4y al cubo. 4 es constante, entonces vamos a escribirlo al 4 multiplicado por la integral de y al cubo. Es la integral de una función polinómica. Vamos a usar la misma fórmula que hace rato. La integral de x elevado a la n diferencial de x es igual a x elevado a la n más 1. Se le suma 1 al exponente y se divide entre ese exponente que obtenemos por el resultado, entre n más 1. Siempre se suma una constante, pero aquí como son dos integrales, solamente sumamos en una de las dos integrales la constante, generalmente en la segunda. Entonces nos va a quedar la constante 4 por y elevado, en vez de 3, nos va a quedar elevado a la cuarta, dividido ese mismo exponente 4. Y esto es igual al integral de menos x. Nuevamente aplicamos la misma fórmula. En la x el exponente es 1. Entonces nos va a quedar el signo menos, que es constante. X elevado a la 2, le sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese mismo exponente que obtenemos del resultado, que es 2, más la integral de Euler elevado a la x. La integral de Euler elevado a la x es Euler elevado a la x más una constante. Esa es la integral más linda porque es la misma función. Más c. Esto que les estoy escribiendo aquí al costado serían las integrales que estamos usando. Seguramente en el apunte de matemática 2 ustedes tienen la tabla de integrales. Están escritas de esta forma.
creo que están exactamente así como están escritas. Entonces sumamos la integral de Euler elevado a la x, es Euler a la x, sí. Sí, o sea, vos lo que me dices es, tienes integral de menos x más Euler elevado a la x, diferencial de x. Lo que hacemos ahí es resolver en cada una de estas integrales por separado, o sea, resolver la integral de menos x, diferencial de x, más la integral de Euler elevado a la x, diferencial de x. Y si integramos menos x, eso nos quedaría menos x al cuadrado sobre 2. Si integramos Euler a la x, nos va a quedar Euler elevado a la x más c. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, aquí yo sí estoy aplicando, pero directamente mentalmente, esto de que tengo una suma, entonces integro esto primero e integro esto después. Pero justamente digamos que la costumbre me hace saltarme esos pasos, como que los damos por sabido. Creo que todos los desarrollamos de esa misma forma, ¿no? Como tenemos una suma, justamente aplicamos la integral de la suma, integramos primero este primer término y después integramos este otro término y nos va a quedar la suma de las integrales. Supongo que por cuestión de no escribir tanto, directamente, siempre que vemos suma, integramos de esa forma. Yo les aconsejo, para ahorrarse tiempo, hacer directamente, obviamente, las integrales. No escribir separando la integral. Es como que se entiende de todas formas que es una suma y, bueno, sumas las integrales. Por eso integro esto por un lado, integro esto por el otro y listo. Bueno, y una vez que integramos Euler a la x, le sumamos la constante c recién. Entonces, en el primer miembro nos va a quedar 4 por y a la cuarta sobre 4. Esos 4 los podemos simplificar de manera que quede solamente y a la cuarta. Y esta potencia cuarta la podemos escribir en el otro miembro como raíz de índice 4, raíz cuarta. Entonces, despejamos y nos quedaría y igual a la raíz cuarta de todo esto. De menos x al cuadrado sobre 2 más Euler elevado al x más la constante c. Están escribiendo a grupo, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Chicas? No sé si ha quedado claro el ejemplo. Les consulto. No sé quién me ha dicho hace rato cuándo integrar por sustitución. ¿Has podido encontrar el ejemplo? Sí, he encontrado dos de los ejemplos. No sé si le digo o... ¿Me los Hay quieres dos pasar por que, mensaje o me los quieres dictar, como mejor te quede? le puedo dictar porque no quiero salir, porque no Sí, quiero sí, salir, porque me hago un sí, lío. sí. Tranqui. Bueno, una dice she prima sería Ajá. menos C' menos Euler elevado a la 2x bien, por y al cuadrado
igual a 0. Bien, vamos a hacer esto. Esa es una. Y si quiere le digo la otra, así usted me Bueno, dice cuál. Bueno, esta la vamos a otra. hacer. Ah, bien. ¿Me la dictas? Así que por las dudas no quede claro tenemos el otro ejemplo. Bien, la otra es x al cuadrado menos Euler elevado a la 2x más 4y, y ahí al lado sería dy sobre dx. Bien, diferencial de y sobre diferencial de x. Igual a Sí, 0. así. No decía nada, estaba así. La Sí, otra sí estaba bueno, igual a la otra. bien, lo voy a suponer que sí, porque si está hasta aquí nada más, está faltando algo, porque las ecuaciones diferenciales, como decía al principio, no sé si son igualdades. Entonces nos estaría faltando algo. Tiene que aparecer sí o sí el signo igual y dos expresiones, una en el primer miembro, otra en el segundo. Así que bueno, vamos a suponer que sí aparece ahí. La voy a copiar en la otra pizarra porque me resulta más cómodo escribir ahí. En el Paint me sale más fea todavía la letra, así que ¿puedo borrar ya esto? Sí, profe. Ahí estamos. Me he tentado con un mensaje que me he escrito ahí en el grupo. Y estoy tratando de no reírme, chicos. Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial por el mismo método. La idea sería que las expresiones que tienen x las dejemos en uno de los dos miembros y las expresiones que tienen y las dejemos en el otro. Generalmente, como y' va a estar en el primer miembro, y' es diferencial de y sobre diferencial de x. Lo voy a escribir aquí al costado de eso de nuevo. Y' es diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, la idea sería que en el término en donde quede diferencial de y en el numerador, ahí vamos a pasar todas las y. Si escribimos y' aquí como diferencial de y sobre diferencial de x, esa expresión diferencial de y sobre diferencial de x menos Euler elevado a la 2x por y al cuadrado nos va a quedar igualado a 0. Entonces, como diferencial de y está aquí en el primer miembro y está en el numerador, nos conviene esto que está restando pasarlo sumando al otro miembro. Entonces sumamos en los dos miembros Euler a la 2x por y al cuadrado y nos va a quedar diferencial de y sobre diferencial de x igual a Euler elevado a la 2x por y al cuadrado. Tenemos entonces diferencial de y aquí en el primer miembro, lo repito nuevamente, por lo tanto, todas las expresiones que tengan y las vamos a pasar ahí al primer miembro. Entonces, esta expresión que es y al cuadrado tendría que dividir a diferencial de y en el paso siguiente. Como aquí está multiplicando, la pasamos dividiendo. Y luego, la expresión diferencial de x que está dividiendo diferencial de y, la vamos a expresar
en el segundo miembro multiplicando a Euler elevado a la 2x. Entonces, nos va a quedar diferencial de y dividido y al cuadrado igual a Euler elevado a la 2x por diferencial de x. Repito, estamos escribiendo lo que tiene y en el primer miembro, lo que tiene x en el segundo miembro. Y al cuadrado está multiplicando, entonces lo divido. Nos quedaría aquí dividiendo. Y diferencial de x está dividiendo en el primer miembro, entonces en el segundo miembro multiplicamos por diferencial de x. Ahora sí vamos a poder integrar. Voy a hacer... no me estoy olvidando nada, no. Voy a hacer este integral aquí nuevamente. No sé si recuerdan los que estaban desde el principio. Creo que eran algunas chicas nomás. Teníamos diferencial de y sobre y al cuadrado. La podríamos escribir, como está dividiendo esta potencia, la puedo escribir en el numerador, multiplicando, pero con el exponente cambiado de signo. Entonces nos quedaría y elevado a la menos 2 por diferencial de y. Y esta expresión, esta integral, que la tenemos que integrar y a la menos 2 con respecto a y, nos va a quedar y, la misma base, al exponente le tenemos que sumar 1, como tenemos menos 2, le sumamos 1, el resultado va a seguir siendo negativo, pero menos 1, y dividimos entre este mismo exponente, que sería menos 1. Y a la menos 1 dividido 1 es y a la menos 1, nos seguiría quedando lo mismo. Pero como aquí arriba no tenemos signo, podemos decir que tenemos signo positivo, aquí tenemos signo negativo, más con menos es menos. Entonces nos quedaría menos 1 sobre y a la 1, si es que queremos verlo de esa forma, porque lo que estamos haciendo es nuevamente aplicar la misma propiedad que aquí, pero al revés. Tenemos y a la menos 1, lo puedo invertir y escribirla el exponente con signo positivo. Menos 1 sobre y a la 1 es lo mismo que menos 1 sobre y. Entonces esa va a ser la solución de la primera parte, de la primera integral. Menos 1 sobre y. Y ahora tenemos que integrar Euler elevado a la 2x. Respecto de x. Entonces, nosotros por tabla sabemos que la integral de Euler elevado a la x, diferencial de x, es igual a Euler elevado a la x, más la constante c. Esa expresión no es la misma que la que nosotros tenemos que integrar, porque en vez de x sola tenemos 2x aquí. Entonces, podríamos hacer una sustitución, cambiar este 2x por alguna otra variable que también va a hacer que se nos modifique diferencial de x, porque ya no vamos a integrar respecto de x, porque al cambiar esto ya no va a aparecer x. Tiene que aparecer el diferencial de la misma variable que estamos por reemplazar. Entonces, esta se haría por sustitución, porque la integral que obtenemos no es una integral que podemos resolver de manera inmediata aplicando las tablas. Al no tener una sola variable aquí tenemos 2 veces x, no tenemos x sola, no vamos a poder resolverla mediante esta fórmula. Entonces hacemos la sustitución ahí por esa razón. Vamos a llamar u a 2 por x. En vez de usar u pueden usar cualquier letra. U va a ser igual a 2 por x. Vamos a calcular la diferencial de u. ¿Qué es la diferencial de u? Es la derivada de u, que en este caso sería la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. Pero la tenemos que escribir multiplicando por la diferencial de x. Entonces sería la derivada de esto, que es 2, por diferencial de x. Tenemos que hacer reemplazos aquí, porque justamente este método de integración se llama método
de integración por sustitución. Tenemos que sustituir por un lado esta expresión a la que hemos llamado u. Entonces aquí nos va a quedar Euler elevado a la u. Y la diferencial de x también la tenemos que reemplazar. Ahora tiene que quedar todo expresado en función de diferencial de u. Entonces, como aquí tenemos diferencial de x, vamos a despejar. Diferencial de x está multiplicado por 2, entonces voy a pasar dividiendo el 2 y nos va a quedar que diferencial de x es igual a diferencial de u sobre 2. Y esta expresión diferencial de x igual a diferencial de u sobre 2 es la que vamos a reemplazar aquí por esto. Porque equivalen a lo mismo, según lo que hemos visto, según la sustitución que hemos hecho. Nos quedaría la integral de Euler elevado a la u hemos reemplazado por 2x, por diferencial de x. Diferencial de x la tenemos que reemplazar por diferencial de u sobre 2. Entonces, como aquí estamos dividiendo entre 2, esto nos quedaría la constante 1/2 multiplicado por la integral de Euler a la u por diferencial de u. Esta expresión sí es la misma que esta, la de la integral, que aparece en las tablas. La única diferencia es que en vez de usar la letra x, estamos usando la letra u. Pero no importa, porque la integral de Euler a la u respecto de u va a ser igual a Euler elevado a la u. Esta expresión Euler a la x, integral de Euler a la x diferencial de x, lo que les dice es que cualquier cosa que tengan aquí, Euler elevado a cualquier letra sería. Por diferencial de esa misma letra, va a ser igual a Euler elevado a esa misma letra. Aquí tenemos integral de Euler elevado a la u por diferencial de u. Entonces esto va a ser igual a Euler elevado a la u. Por lo tanto nos va a quedar 1/2 por Euler elevado a la u más la constante de integración c. Pero nosotros no tenemos u en la ecuación diferencial. Entonces, una vez que aplicamos el método de sustitución, sustituimos una letra cualquiera, en este caso u, por alguna de las expresiones que dependen de x en la integral, tenemos que volver a la variable x. Entonces, esta u la tenemos que volver a reemplazar por lo que habíamos dicho al principio. U es igual a 2x. Entonces nos va a quedar 1/2 por Euler elevado a la 2x más la constante c. Reemplazamos eso allá. Nos quedaría 1/2 por Euler elevado a la 2x más la constante c. Esa sería la solución. ¿Podemos despejar y? Sí. Lo voy a hacer como lo hemos hecho, como lo hacía en el apunte recién. Aquí voy a dejar menos 1 sobre y. Igual, saco denominador común 2. Porque aquí tenemos 1/2 por Euler elevado a la 2x más la constante c. C no tiene denominador, entonces le voy a agregar un 1. C dividido 1. Entonces, hacemos aplicamos el mismo método que usamos para sumar fracciones. 2 dividido 2 es de 1. 1 por 1 es 1. Nos quedaría 1 por Euler a la 2x, que es directamente Euler elevado a la 2 por x. Más 2 dividido 1 es 2. 2 por c nos quedaría 2 por c. Cuando tenemos un número por una de las constantes que obtenemos al integrar, directamente podemos reemplazarlo por una constante cualquiera. Esa constante 2c yo le voy a llamar c sub 1. Entonces, nos quedaría menos 1 sobre y igual a Euler elevado a la 2x más, en vez de 2c, c sub 1 dividido 2. Voy a continuarlo aquí al costado. Nos va a quedar, nos quedaba menos 1 sobre y igual a Euler a la 2x más c sub 1 dividido 2.
Como tenemos y en el denominador, podemos invertir. En vez de 1 sobre y, nos quedaría en el primer miembro menos y sobre 1. Invertimos el primer miembro. Y si invertimos el primer miembro, también tendríamos que invertir el segundo. Entonces nos va a quedar igual a 2 sobre Euler elevado a los 2x más la constante c sub 1. Y este signo menos lo puedo pasar al segundo miembro, y dividido 1 es y, entonces nos quedaría que y es igual a menos 2 sobre Euler a la 2x más c sub 1. Y esa sería la solución ya despejada. Podría ocurrir que cuando ustedes calculan la solución o integran, ahí nomás les digan que si pueden dejarla a la solución. Pero como he visto recién que si les hacen integrar en los apuntes, entonces lo correcto sería que desde aquí, que es lo que obtenemos al integrar los dos miembros, ustedes traten de ingeniarse para despejar la variable y. Esta es una de las formas que se puede hacer para despejar. Como veíamos recién, puede haber varias. No sé si queda claro el tema de la sustitución. Sí, ahora me queda más claro. Bien. ¿Quieren que resuelva la otra? Sí, El profe. segundo ejemplo. Bien. ¿Dejo un ratito para que lo copien? ¿O ustedes me dicen cuándo lo borro? Sí. Aguántenme un segundo, chicos. Ya respondo un mensaje a los profes y continúo. Vamos con la otra ecuación y de ahí pasamos a ver la parte de integrales impropias. X al cuadrado menos Euler elevado a la 2x. La integral que vamos a tener que resolver en este caso va a ser exactamente la misma que hace rato. Más 4y diferencial de y sobre diferencial de x igual a 0. Les dan cosas muy parecidas siempre. Cambian por ahí algunos numeritos, el exponente, capaz en vez de 2x les ponen menos x o les ponen 3x. Cosas así son los cambios que hacen.
Aguántame, chicos, 2 segundos. Puedo entrar al aula virtual, entonces estoy con eso. No me ha llegado ningún mensaje a mi mail con una contraseña como para que ingrese y luego la cambie. Así que la profe me está preguntando eso. Porque alguien ha dicho algo sobre los temas que habían visto la clase anterior y yo no puedo acceder todavía a los archivos. Entonces, una vez que me inscriban al aula, recién voy a poder acceder a los archivos y también voy a poder ver seguramente el parcial, porque ahí debe estar todo subido por ustedes. Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial. X al cuadrado menos Euler a la 2x más 4y por diferencial de y sobre diferencial de x. Nos quedaría, primero, tenemos que escribir las variables iguales en cada uno de los miembros. En estas dos las vamos a escribir en el segundo miembro. Las dos dependen de x, las dos expresiones dependen de x, entonces nos quedaría en el primer miembro, aquí tal y como está, 4 por y, por diferencial de y sobre diferencial de x, igual, y estas dos expresiones las escribimos con signo opuesto. Como tenemos x al cuadrado, restamos x al cuadrado en los dos miembros, nos quedaría igual a menos x al cuadrado. Como tenemos menos Euler a la 2x, sumamos Euler a la 2x a la 2x, entonces nos va a quedar más Euler a la 2x. Ahora, ya está casi listo el tema del pasaje. Únicamente nos quedaría observar que aquí tenemos 4y por diferencial de y, todo junto en el numerador. Y diferencial de x está aquí dividiendo. Por lo tanto, vamos a pasar ese diferencial de x multiplicando. Nos va a quedar 4 por y por diferencial de y en el primer miembro. Y todo lo otro, que es menos x al cuadrado, más Euler elevado a la 2x, nos va a quedar multiplicado por diferencial de x. Ya hemos separado variables, lo que tiene y está en el primer miembro, lo que tiene x en el segundo, por lo tanto estamos en condiciones de integrar. Integramos en el primer miembro, el 4 es una constante, entonces nos va a quedar 4 multiplicado por la integral de y. Es una potencia, es y a la 1, entonces nos va a quedar 4 por y elevado al cuadrado, le sumamos 1 al exponente 1 y dividimos entre este nuevo exponente que es 2. Y esto va a ser igual a la integral de menos x al cuadrado más Euler elevado a la 2x. Ahí aplicamos la integral de la suma. Es la suma de las integrales, entonces directamente resuelvo primero esta integral. Nos va a quedar menos x al cuadrado, le sumamos 1 al exponente, entonces nos va a quedar elevado al cubo, dividido el mismo exponente 3. Más la integral de Euler elevado a la 2x. Y esa sí la vamos a hacer aquí aparte. Integral de Euler elevado a la 2x, diferencial de x, es exactamente la misma que hemos hecho hace rato. Esto no se puede integrar de manera inmediata porque no tenemos en el exponente la misma expresión que tenemos aquí en la diferencial. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a llamar u a 2 por x, perdón. Y diferencial de u, por lo tanto, va a ser la derivada de 2x, que sería 2, multiplicada por diferencial de x. De aquí, si despejamos diferencial de x, nos quedaría que diferencial de x es igual a la diferencial de u, pero este 2 que estaba multiplicando diferencial de x lo paso dividiendo. Dividimos entre 2 y nos quedaría
diferencial de x igual a diferencial de u sobre 2. Esas dos expresiones las reemplazamos a 2x por u y a diferencial de x por diferencial de u sobre 2. De manera que nos quedaría la integral de Euler elevado a la u por diferencial de u sobre 2. Como estamos dividiendo entre 2, nuevamente podemos sacar la constante. El 2 está en el denominador, un 1 en el numerador. No aparece ningún 1 ahí en el numerador, pero de todas maneras está multiplicado por un 1. Lo podemos escribir porque no modifique nada. Multiplicado por la integral de Euler elevado a la u por diferencial de u. Y ahora si usamos la tabla de integrales, esto sería igual a 1/2 multiplicado por Euler elevado a la u y sumamos una constante c sub 1, le voy a poner. Entonces, una vez que hemos integrado, directamente a la variable u la tenemos que volver a reemplazar por la expresión que depende de x. Nos quedaría 1/2 por Euler elevado a la 2x más c sub 1. Este sería el resultado. Entonces lo escribimos aquí, 1/2 por Euler elevado a la 2x más c sub 1. Vamos a ver qué podemos hacer. Simplificamos aquí en el primer miembro, dividimos entre 2, nos va a quedar un 1. Aquí dividimos entre 2, nos quedaría 2. 2y al cuadrado. Este 2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Pasar dividiendo también sería lo mismo que multiplicar por 1/2. A ver, no, lo voy a hacer paso a paso, así les queda bien claro. Aquí nos va a quedar 2y al cuadrado igual a menos x al cubo sobre 3, todo exactamente lo mismo, más 1/2 Euler elevado a la 2x más c sub 1. Este 2 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. O lo que es lo mismo, en vez de escribir dividido todo esto entre 2, puedo multiplicar por 1/2. Escribir así, 1/2 por menos x al cubo sobre 3 más 1/2 por Euler elevado a la 2x más c sub 1. Y aquí nos va a quedar y al cuadrado. Este 1/2 lo podemos distribuir a cada una de las expresiones que tenemos. Entonces nos quedaría y al cuadrado igual 1 por x al cubo, nos quedaría x al cubo, el signo menos va a seguir estando, menos x al cubo, sobre 2 por 3, que es 6, menos x al cubo sobre 6, más 1/2 por 1/2 de Euler elevado a la x, 1 por 1 es 1, por Euler elevado a la 2x nos quedaría Euler elevado a la 2x, sobre 2 por 2, que es 4. Y nos queda 1/2 por c sub 1, que sería lo mismo que escribir 1 por c sub 1, es c sub 1, y 2 por 1, que sería el denominador que tiene aquí c sub 1, es igual a 2. Esta sería la expresión. En el caso de la última parte, es c sub 1 dividido 2. C sub 1 sobre 2 es una constante cualquiera dividido 2. Esto nos va a dar otra constante a la que voy a llamar c. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Al cuadrado lo voy a pasar como raíz cuadrada. Voy a escribir aquí al costado, de manera tal que nos va a quedar y igual a la raíz cuadrada de todo como está, excepto esta última expresión que hemos dicho que la vamos a reemplazar por c. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de menos x al cubo
sobre 3 más Euler elevado a la 2x sobre 4 más la constante c. Y esa sería la solución. ¿Queda claro? Sí, profe, queda claro. Bueno, vamos a ver integrales impropias. Uy, no sé qué ha pasado aquí. Bien. ¿Ya puedo borrar, chicos? Creo que solamente chicas en la videollamada. No, Sí, profe. chicos y chicas. Bueno. em, integrales impropias me han dicho, ¿verdad? Había una integral a ver, ahí me han pasado el parcial. Aguanten un toque. Ujú. Bien. Creo que la integral de parcial es muy parecida a una de las tareas. Voy a ver si abro las tareas. Y les explico con esa. Así ven si la pueden resolver solos a la del parcial. Creo que la parte de integrales impropias es la más fea, por así decirlo, de esa primera unidad que tiene. ¿Borro ya? Vamos con la parte de integrales impropias en la teoría, como para que analicen cuándo van a tener que resolver todo esto mediante las integrales impropias. ¿Dónde está? Bueno. Observemos la siguiente integral. Tenemos la integral desde 1 hasta más infinito de la expresión 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. Si graficamos la función 1 sobre x al cuadrado, vamos a obtener esta gráfica que aparece aquí en la pantalla.
Integramos desde x igual a 1. Antes que nada, quiero recordar algo. Cuando nosotros realizamos una integral, siempre que la función es positiva, esta integral nos da por resultado el área debajo de la curva. En el caso de esta función, si es positiva, está toda encima del eje x. Eso va a indicar que es positiva cuando su gráfica queda toda arriba del eje x. Tenemos que integrar desde x igual a 1, o sea, desde este valor de x. La imagen del 1 nos quedaría igual a 1. Si nosotros reemplazamos el valor 1 aquí, nos quedaría 1 al cuadrado. 1 dividido 1 es 1. Tenemos que integrar desde x igual a 1 hasta infinito. Observen que esa integral representaría el área que está aquí debajo de esta curva. Cada vez se hace más chico esto. Cada vez que x tiende a infinito, la gráfica de la función se aproxima más al eje x. Ahora, esa integral, el valor de esa área, ¿qué ocurre? Nos va a dar por resultado algún número exacto o va a seguir creciendo hasta llegar a infinito. Porque imagínense ustedes, esta función cada vez se pega más con el eje x. Entonces siempre va a haber algún valor como para sumar ahí. Aunque sea un valor muy, muy chico, igual siempre hay algo para sumar. Aquí debajo de la función entre ella y el eje x. Entonces, esta integral representaría esa área. Pueden ocurrir dos cosas. Que la integral sea convergente, es decir, que cuando ustedes hagan la integral, la resuelvan mediante el método que ya vamos a ver, les dé un número específico, o que la integral se vaya al infinito. En el caso de que les dé un número específico, va a ser convergente. En el caso de que el resultado sea infinito, la integral no converge, sino que diverge. ¿Cómo nos damos cuenta de que es impropia? Cuando los límites superiores o inferiores tienen las expresiones más infinito o menos infinito. Pero no es el único caso. Puede ser que les pidan integrales de otro tipo, como ser, por ejemplo, esta integral. La integral desde x igual a 0 hasta x igual a 1 de la función 1 sobre raíz cuadrada de x. Si observan, la integral en este caso no tiene valores más y menos infinitos. Entonces, no sería una integral impropia del mismo tipo que la que veíamos recién. Sin embargo, sí va a ser una integral impropia, porque en uno de estos dos límites, la función no está definida. ¿En cuál de los dos? Si reemplazamos el 1, la raíz cuadrada de 1 sí se puede calcular. Es 1, 1 dividido 1 nos queda 1, o sea, en el 1 no tenemos problema. Pero en el 0, si nosotros reemplazamos el 0, en esa expresión nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, el resultado sería 1 dividido 0, y esto es infinito, o sea, no tiene solución, no lo podemos resolver en el conjunto de los números reales. La gráfica de esta función, ¿cuál es? 1 sobre raíz cuadrada de x. No está aquí escrita. Voy a ver si está más abajo. No está. Como ya he empezado analizando esta, me van a aguantar. Voy a poner el programa que seguramente los profes les han hecho bajar. GeoGebra. Ahí la voy a escribir a la función. Es 1 sobre raíz cuadrada de x. No era ahí.
Bien, pongo aquí la expresión 1 sobre raíz cuadrada de x. Esta función la he escrito de otra forma. X elevado al 1/2 es lo mismo que raíz cuadrada de x. Así que nos queda esto que está aquí. Si volvemos al apunte, observen que el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Entonces nos piden, voy a hacer una captura, lo voy a pegar allá si pueda graficar. Nos piden integrar desde x igual a 0, o sea, desde este valor, hasta x igual a 1. Entonces lo que nos pedirían sería el cálculo del área de la función en esta región. Lo que ocurre en esta parte es que la función al no estar definida en x igual a 0, porque no podemos calcular la raíz, ¿se va más infinito o se va menos infinito? En este caso, la función en x igual a 0 se va más infinito. Entonces pasa algo muy similar. Entre la recta, entre el eje y, que es la recta x igual a 0, y la función, siempre hay un pequeño espacio. La función nunca lo corta el eje y. Entonces, en ese pequeño espacio, toda el área que se va sumando va a hacer que el área debajo de esta curva sea más infinito o si va a tener algún valor tope, si va a tener un valor límite. En ese caso, en el caso de que tenga un valor tope, que tenga un valor límite, la integral, cuando nosotros la resolvamos, nos va a dar un número específico y va a ser convergente. En el caso de que no tenga un tope, siempre siga sumando más y sumando más y sumando más, esta integral se va a ir hasta más infinito. Si se va a más infinito, no es convergente, es divergente. Entonces eso es lo que tenemos que analizar. Vamos a hacer los cálculos sin ver la gráfica de la función, analizando el dominio en el caso de que no nos den los límites superiores e inferiores infinitos, o cuando nos den las integrales con los límites superior e inferior, menos infinito más infinito, entonces ahí directamente vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo se resuelven? Todo esto que acabo de explicar es como para que quede claro que cuando ustedes calculan esas integrales impropias, siguen calculando el área debajo de la curva. Y esa área, como la función generalmente crece indefinidamente o decrece indefinidamente, dependiendo de cómo sea la integral, pero va a crecer o va a decrecer de manera indefinida en ese punto, no va a tener un límite o el límite va a ser infinito. Entonces, tenemos que ver si el área que se va sumando diverge, o sea, se va más infinito, o si converge a un número específico. Vamos con el ejemplo del no es del examen, es de la tarea. En la tarea ustedes tenían la siguiente integral. La integral desde 0 hasta infinito de la función Euler elevado a la menos 3x diferencial de x. He visto recién el parcial, era parecido, muy parecido. La única diferencia es que aquí tenía una constante. Entonces, si quieren, si les parece, le agrego aquí una constante que no va a hacer que se modifique mucho todo. ¿Les parece? Así les queda un ejercicio que me parece que va a estar tal vez más completo incluso que el del parcial, como para que les quede un ejemplo bien. Bien, le agrego entonces una constante que sea distinta a este. Le voy a poner 2 Euler elevado a la menos 3x. Bueno, vamos a tener algunas consideraciones. Esto es de matemática 2. Y de paso nos queda
más o menos claro lo que decía hace rato sobre el tema del área debajo de la curva. Tenemos el eje X, el eje Y y una función f. Si nosotros queremos calcular el área bajo la curva de esa función f, desde x igual a a hasta x igual a b, lo que podemos hacer es calcular una integral. Esa área debajo de la curva, todo esto, va a ser igual a la integral desde x igual a hasta x igual a b de esa función f de x diferencial de x. Si vamos a utilizar Barrow, justamente eso es lo que quiero repasar. ¿Cómo se resuelve esta integral? Tiene que ocurrir que la función f sea continua en el intervalo cerrado AB. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB y además una función f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula, que quiere ser que sea primitiva, que es la integral de esa función. Por ejemplo, si tienen la función x, una primitiva de esa función x va a ser igual a la función x al cuadrado sobre 2. O sea, la estamos integrando. Esta de aquí adentro sería la función f minúscula. Y esta que está aquí sería la primitiva f mayúscula. Cuando resolvemos este tipo de integrales, justamente usamos la regla de Barrow. ¿Qué dice la regla de Barrow? Que la integral desde a hasta b de la función f de x, diferencial de x, es igual a la primitiva de f mayúscula, evaluada en el límite superior, f de b, menos la primitiva de f, evaluada en el límite inferior. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer, pero en un intervalo cerrado que vamos a definir. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar la integral desde 0 hasta infinito de la función 2 por Euler elevado a la menos 3x diferencial de x. Bueno. Tenemos que resolver esta integral y observen cómo el límite de integración se va hasta más infinito. O sea, nosotros no tenemos que evaluar la función en un intervalo cerrado, sino que tenemos que evaluar desde 0 hasta el infinito. Y eso nos puede ocasionar problemas porque puede ser que esta integral sea o más infinito o signos de un número, porque vamos a estar sumando muchas cantidades. Y puede ser que esas cantidades, como el intervalo es infinito, sean o pequeñas o que sean muy grandes. Entonces, en el primer caso va a converger y en el segundo caso va a ser divergente. Como esta integral no la podemos evaluar, necesitamos evaluar o escribir una expresión en la que la función esté definida en un intervalo cerrado para que nosotros podamos aplicar en ese intervalo cerrado este teorema, que es la regla de Barrow. Si esta integral converge, esta integral va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral desde x igual a 0 hasta un valor b de 2 por Euler elevado a la menos 3x por diferencial de x. ¿Y qué es esto? ¿Por qué se calcula este límite? ¿Por qué se hace este integral? ¿Por qué se le cambia este límite superior? Lo que se hace es decir, vamos a considerar un valor b que sea más grande que 0 y más chico que más infinito. Ustedes van a tener la función algo así. La podríamos graficar así les quede más claro todavía.
voy a poner aquí la función 2 por Euler elevado a la menos 3x. Observen cómo la integral o el área que nosotros tenemos que calcular es el área de esta función desde x igual a 0, toda esta parte, pero hasta más infinito. Esta línea, la roja, que es la función, nunca corta el eje x. Entonces, entre esta función y el eje x siempre va a haber un espacio. Tal vez es un espacio muy pequeño, pero siempre va a existir. Entonces, la idea es ver si toda esa suma de esa área nos da infinito o si nos da un valor específico. Si toda esta diferencia, que es muy pequeña, sigue sumando valores importantes hasta llegar a infinito o si no suma tanto y converge a un determinado valor. Eso es lo que tratamos de analizar. Entonces, nosotros tenemos el valor 0 aquí. Integramos desde x igual a 0. Y tenemos que llegar hasta más infinito. Como no sabemos analizar integrales, cuando tenemos límites infinitos, lo que hacemos es suponer que un valor b que sea más grande que el 0 y obviamente más chico que el infinito. Suponemos, b tiene que ser más grande que 0 y más chico que más infinito. Entonces, ese valor b lo vamos a reemplazar por el infinito en el límite superior. De manera tal que vamos a analizar solamente la integral desde x igual a 0 hasta x igual a b de esa función. 2 Euler elevado a la menos 3x por diferencial de x. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a quedar definida la función solamente en este intervalo, desde x igual a 0 hasta b, que es un intervalo cerrado. Y en ese caso sí podríamos calcularle el área debajo de la curva de la función. He visto que no se ha copiado bien la función, ahora me estoy dando cuenta. Esta es la función. Voy a repetir lo mismo que había hecho hace rato. Tenemos el valor de x igual a 0, que está aquí. Nosotros tenemos que integrar hasta el más infinito, pero vamos a suponer un valor b que sea más grande que el 0 y más chico que el más infinito. Cuando definimos ese valor b, la función va a quedar definida en un intervalo cerrado. Y en ese intervalo cerrado nosotros le vamos a calcular la integral. O sea, solamente estaríamos calculando con esa expresión el área debajo de la curva desde x igual a 0 hasta x igual a b. Entonces, analizamos únicamente esa expresión, la integral desde x igual a 0 hasta b de la misma función. Borro eso porque ya nos hemos ayudado con la gráfica en GeoGebra. ¿Y esto a qué va a ser igual? 2 es constante, entonces la podría sacar si queremos como constante, o si no, directamente integramos todo como está. Yo lo que hago generalmente es este integral, le evalúo aparte, pongo la integral de 2 elevado a la 2 por Euler elevado a la menos 3x por diferencial de x, le evalúo aparte de esta que tiene los límites inferiores y superiores, ¿sí? Entonces, nos va a quedar la constante 2 por la integral de Euler elevado a la menos 3x diferencial de x. Si están desde el comienzo de la clase, ya hemos evaluado integrales de este tipo. Hemos visto que para que podamos integrar de forma inmediata, con esto tendrían que coincidir. Y no ocurre. Entonces vamos a hacer una sustitución. Vamos a llamar u a menos 3x. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual a la derivada de menos 3x, que es menos 3, por la diferencial de x. De aquí vamos a despejar diferencial de x. Entonces nos va a quedar que diferencial de x es igual
a la diferencial de u dividido menos 3. El menos 3 va a pasar dividiendo. Reemplazamos. Vamos a obtener entonces que esto es igual a 2 por la integral de Euler elevado a la u, reemplazamos la u por menos 3x, y en vez de diferencial de x vamos a poner diferencial de u sobre menos 3. Entonces, esa integral nos va a quedar igual a 2 sobre menos 3. El menos 3 que esté en el denominador también lo saco como constante por la integral de Euler elevado a la u diferencial de u. Y ahora sí podemos integrar de manera inmediata. Esto va a ser igual a menos 2 tercios por Euler elevado a la u. Y si reemplazamos nuevamente la u, nos va a quedar menos 2 tercios por Euler elevado a la menos 3x. Y esta va a ser la primitiva, la función esta, la función f. Esta integral, que es una integral definida, va a ser igual entonces a la primitiva, que es menos 2 tercios por Euler elevado a la menos 3x, evaluada desde x igual a 0 hasta b. Entonces, reemplazamos el límite superior y le restamos el reemplazo del límite inferior. Eso es lo que dice la regla de Barrow, como la había presentado recién. Reemplazamos la b por la x y nos va a quedar menos 2 tercios por Euler elevado a la menos 3, en vez de x, b, menos el reemplazo del 0 por x. Entonces nos va a quedar menos 2 tercios entre corchetes, o entre paréntesis, por Euler elevado a la menos 3x, y en vez de x ponemos menos 3 por 0. ¿Cómo nos va a quedar la expresión? La primera parte es menos 2 tercios por Euler elevado a la menos 3b, eso va a quedar como está. Aquí nos quedaría menos 3 por 0 es 0, nos quedaría Euler elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces esto va a ser 1 por menos 2 tercios, que es menos 2 tercios. Con este signo negativo nos va a quedar más 2 tercios. Lo que podríamos hacer es, esto que está con exponente negativo, escribirlo en el denominador con exponente positivo, multiplicando el 3, y ahí tendríamos una expresión que va a ser más sencilla de evaluar después. Entonces, nos va a quedar menos 2 en el numerador, dividido el número 3, multiplicando a Euler elevado a la 3b. Repito, como teníamos Euler elevado a la menos 3b, lo podemos escribir eso que estaba en el numerador, multiplicando el menos 2, en el denominador multiplicando el 3, para cambiarle de signo a este exponente. Entonces ahí nos queda menos 2 sobre 3 por Euler elevado a la b. Y a este valor, 2 tercios, lo sumamos. Más 2 tercios. Bueno, esta integral definida desde 0 hasta b de 2 por Euler elevado a la menos 3x diferencial de x nos da por resultado toda esta expresión que está aquí, menos 2 sobre 3 por Euler a la b más 2 tercios. ¿Qué es b? Volvemos aquí a la gráfica. B es un valor más chico que infinito, pero es más grande que el 0. Entonces, a medida que b va variando, esto nos va dando el área debajo de la curva de la función. Si a b lo hago que sea, nos va a ir dando cada vez un valor mayor del área, y así si seguimos haciendo que b siga creciendo, se haga cada vez más y más grande, nos va a seguir sumando más y más valores del área. Entonces lo que hacemos es hacer que b tiende a infinito.
Cuando b tiende a infinito, lo que estamos haciendo es calcular el límite de esta integral. Calculamos el límite de esta integral cuando b tiende a infinito. Y calcular el límite de esta integral es lo mismo que calcular el límite de este resultado, porque esta integral es igual a este resultado. Si ese límite nos da un número finito, la integral converge. Y esta integral es igual a este límite, que justamente es el que digo que tenemos que calcular, y va a ser igual a ese resultado. En el caso de que nos dé más infinito o menos infinito, significa que la integral no converge, sino que diverge. Y en ese caso no vamos a poder determinar la integral porque diverge. Vamos entonces a calcular el límite. Es el límite cuando b tiende a infinito de esta integral, de la integral desde 0 hasta b, de la función 2 por Euler elevado a la menos 3x diferencial de x. Este límite va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito del resultado de esa integral, que como lo hemos calculado recién, directamente el resultado, aquí los pongo en cuadro, así se note cuál es el reemplazo que estoy haciendo, es esto, esta integral que está aquí en este límite, le estoy reemplazando por el resultado. El resultado es esto que acabamos de evaluar. Esto, que está aquí. Es lo que voy a reemplazar aquí abajo. Nos quedaría el límite cuando b tiende a infinito de menos 2 sobre 3 por Euler elevado a la 3b más 2 tercios. Esta integral ya la voy a borrar, así puedo seguir escribiendo al costado. Vamos a calcular el límite. Calcular el límite es reemplazar la variable a la cual está tendiendo el número por el número. Entonces nos va a quedar menos 2 sobre 3 por Euler elevado a la 3b. En vez de b, tenemos que reemplazar el infinito. 3 por infinito nos va a quedar más 2 tercios. Entonces esto va a ser igual a menos 2 sobre Euler elevado a la 3 por infinito. 3 por infinito es infinito. Euler elevado al infinito va a seguir yéndose infinito. Y multiplicado por 3 sigue siendo infinito. Entonces aquí nos queda menos 2 dividido infinito. Más 2 tercios. Tenemos la expresión 2 dividido infinito. Imagínense 2 tortas divididas, repartirlas entre 1.000.000 de personas. Una miga para cada uno, más o menos. Un número 2 dividido un número muy grande, como es infinito, esto tiende a ser 0. Entonces, menos 2 dividido infinito tiende a ser 0, por lo tanto nos va a quedar 0 más 2 tercios. Y esto es igual a 2 tercios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado un valor b que esté comprendido entre esos límites superiores e inferiores, superior e inferior de la integral, que era 0 y que era infinito. Y este valor b nos ha determinado un intervalo cerrado en el cual nosotros sí podemos decir que la función es continua para aplicar la regla de Barrow. Y hemos evaluado la integral desde 0 hasta b de esa función.
hemos calculado una primitiva, o sea, hemos integrado aquí para ver cuál era la función en la cual íbamos a evaluar, el límite superior y el límite inferior. Nos ha quedado menos 2/3 por Euler elevado a la menos 3x y tenemos que evaluar desde x igual a 0 hasta x igual a b. Aplicamos la regla de Barrow, reemplazamos el límite superior menos el reemplazo del límite inferior y nos ha quedado esta expresión que está aquí en amarilla. Entonces, sabemos que la integral desde 0 hasta b siempre va a estar dada por esta expresión y va a depender del valor de b. El valor de b es aleatorio. Nosotros lo hemos seleccionado diciendo que está entre 0 y entre más infinito. Ahora, ¿qué ocurre si b se hace cada vez más grande? El área debajo de la curva va a ir aumentando. Y si hacemos que b tiende a infinito, si nos da un resultado finito, o sea, si nos da por resultado un número, ese límite de esta expresión, entonces la integral, esta del comienzo, desde 0 hasta infinito, sí va a ser convergente. Y nos va a dar un valor específico esa área. Entonces, calculamos el límite cuando b tiende a infinito de la integral definida, esta que está aquí, y ese límite nos va a dar el área bajo la curva. Hemos resuelto y nos da por resultado 2/3. ¿Qué quiere decir esto? Como ha dado 2/3 de resultado, no nos ha dado infinito, la integral es convergente. Nos da un valor específico. Por lo tanto, esta integral que teníamos para resolver al comienzo, desde 0 hasta infinito, de 2 por Euler elevado a la menos 3x diferencial de x, sí se puede resolver como el límite cuando b tiende a infinito, desde 0 hasta b, de 2 por Euler elevado a la menos 3x diferencial de x. Y es igual a 2/3. Y esa sería la conclusión. ¿Qué puede haber ocurrido? Que cuando calculamos este límite, esto nos dé más infinito o menos infinito. Y en este caso, esta igualdad no iba a poder cumplirse. Pero como nos da un valor finito, entonces el resultado los resultados sí son iguales. Recién he dicho que puede ser que de infinito. No es que no puede cumplirse, sino que la integral no va a ser convergente. Entonces, al menos con este tipo de reglas que estudian ustedes, no se la podría resolver. No sé si queda más o menos claro este tema. Creo que es lo más difícil que tienen en toda la materia, más o menos. Y es lo más abstracto. Sí, es el más difícil, creo. Me parece que las integrales, perdón, los temas que vienen son más visuales y tienen más aplicaciones, me parece que son más entretenidos incluso. De esta unidad, integrales y ecuaciones diferenciales es lo más abstracto. Lo más abstracto. Y es lo que tiene sí tiene algunas aplicaciones, pero no sé si tanto en lo que ustedes están estudiando, ¿no? Ignoro mucho ese tema, pero según lo que veo en las guías, este tipo de ejercicios está dado así en forma abstracta. No está dado como, por ejemplo, tienen en las funciones de costo, las funciones de beneficio, o la función de ingresos, que ahí tienen ciertas situaciones o ciertos problemas que se pueden expresar mediante todas esas fórmulas que estudian de manera abstracta. En cambio, estos ejercicios les dan así, bien abstracto. Interés compuesto continuo.
O sea, eso sería la parte de las ecuaciones diferenciales. Ajá, en el parcial. Bueno, sí he visto recién que había en el parcial un ejercicio sobre eso. En la guía también. Me parece que en la guía hablaba sobre la población. A ver, ya me fijo. No sé si prefieren eso o quieren ver otro ejemplo más de esto y la próxima, cuando los profes me autoricen, resolvemos el parcial. Me fijo en la tarea 2 cuál era la consigna. En el parcial sí he visto que había de interés compuesto. O no sé, no, en la guía me estás diciendo vos que había, ¿verdad? Estoy con el teléfono y con la computadora, con las dos cosas. Tratando de ver. Sí, aquí en la guía había, ahora que me acuerdo, de ecuaciones diferenciales. Bien. ¿Prefieren ver esto o prefieren otro ejemplo de integrales impropias? Ya es hora, así que voy a trabajar con uno de los dos. No sé qué prefieren. Si quieren fijar bien lo otro y luego analizamos esto. Bueno, ya son dos que dicen la parte de los problemas, entonces vamos a continuar con esto. Bien. Cuando les diga en algún momento, en algún problema, en algún ejercicio, tasa de variación de algo con respecto al tiempo o variación de algo con respecto al tiempo, les está hablando de la derivada. ¿Sí? Entonces, si está hablando de una derivada de alguna función, esa derivada se puede escribir, por ejemplo, como y', o también como la diferencial de y sobre diferencial de x. Esta es una aclaración que hago al principio que les va a servir tanto para el tema de la población, cuando habla de población, o cuando les habla de interés capitalizado de manera continua. En tasa de crecimiento de algo, o crecimiento de algo, o variación de algo con respecto al tiempo. Les está hablando de una derivada de alguna función con respecto al tiempo, o una variable tiempo. Y una derivada se puede escribir así, como la variable, la función con el prima, o bien como diferencial de la función dividido el diferencial de la variable. Vamos entonces con el problema este del interés compuesto. Nos dice, si el interés es capitalizado continuamente y si la tasa de crecimiento del monto a medida que transcurre el tiempo es igual a la tasa de interés multiplicada por el monto. ¿Qué monto se dispondrá a los 10 años si se depositan 5.000 pesos al 4% de interés? Bueno, este tipo de situaciones se lo puedes expresar en primer lugar como se lo puedes resolver mediante una ecuación diferencial. Recién había dicho, cuando les habla de tasa de crecimiento con respecto al tiempo, o crecimiento respecto del tiempo, o variación de algo respecto al tiempo, estamos hablando de una derivada. Entonces, la tasa de crecimiento del monto a medida que transcurre el tiempo les está indicando que estamos
en presencia de una derivada. ¿De la derivada de qué? De una función que nos da el monto, que nos da un monto total. ¿Y ese monto de qué está dependiendo? Del tiempo. Entonces, podríamos llamar S de t, voy a usar las mismas letras que están usando aquí en el problema, pueden usar las letras que quieran. Yo, por ejemplo, para monto usaría la letra M mayúscula, como para tener como para usar una letra parecida a lo que quiero calcular. S de t, vamos a llamar esto a la función monto. Es la función monto, nos va a dar el monto total. Y depende del tiempo. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, vamos a tener diferentes montos. Como habla de crecimiento, seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, el monto del dinero que vamos a ingresar va a ir subiendo. Bueno, esta función monto tiene su tasa de crecimiento con respecto al tiempo. Y la tasa de crecimiento de esta función va a estar dada por su derivada. La derivada de esa función con respecto al tiempo. Como estamos trabajando con una ecuación diferencial, puede ser que a esa derivada, que sería la tasa de crecimiento con respecto al monto, aquí les voy a escribir. Puede ser que esa derivada esté escrita, o bien como S', o bien como diferencial de S sobre la diferencial del tiempo, que es la variable de la cual está dependiendo esa función monto. Entonces, estas dos expresiones pueden aparecer, S' o diferencial de S sobre diferencial de T. Esa tasa de crecimiento, a medida que transcurre el tiempo, con respecto al monto, pues es con respecto al tiempo. No sé si he dicho lo mismo que lo que he escrito, pero es con respecto al tiempo. Porque a medida que transcurre el tiempo, vamos a tener cierta variación. Es igual, esa variación es igual a la tasa de interés multiplicada por el monto. La tasa de interés la voy a escribir así, con la letra I. Y el monto va a estar dado por la función S. Entonces, la tasa de interés I multiplicada por el monto, ¿a qué es igual? Pongo el signo igual. A la tasa de crecimiento del monto a medida que transcurre el tiempo, que hemos dicho que es esto. Diferencial de S sobre diferencial de T. Entonces hemos armado una ecuación diferencial. La diferencial de S sobre diferencial de T es igual a la tasa de interés I multiplicada por el monto. Voy a ir allá a la pizarra. Voy a escribir esa ecuación diferencial y la vamos a resolver ahí. Diferencial de S, o sea, la tasa de crecimiento del monto con respecto al tiempo sobre diferencial de T, es igual a la tasa de interés I multiplicada por el monto que está dado por la función S. Entonces, es una ecuación diferencial, la podemos resolver separando variables. Aquí no tenemos la variable X y la variable Y como teníamos hace rato. Tenemos la variable S y la variable T. Entonces, vamos a separar esas dos variables. Por un lado nos tiene que quedar juntos diferencial de S con S. Por lo tanto, este S que está multiplicando la voy a pasar para allá dividiendo. Y por otro lado nos tiene que quedar T, solo en el segundo miembro. Esta es una constante, la tasa de interés.
Entonces, la puedo dejar ahí en el segundo miembro o puedo pasarla con S. Yo aconsejo dejarla ahí en el segundo miembro. Y diferencial de t que está multiplicando, que está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. De manera tal que nos va a quedar en la ecuación diferencial. Diferencial de S sobre S igual a la tasa de interés I multiplicada por diferencial de t. Resolvemos integrando en los dos miembros. Diferencial de S sobre S, cuando integramos, es lo mismo que integrar esto. La integral de diferencial de x sobre x. Solo que estamos trabajando con la variable s. Y esto, cuando integramos, nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de x. Como aquí estamos trabajando con s, en vez de quedar logaritmo natural del valor absoluto de x, nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de s. Y esto va a ser igual a la constante i, que es la tasa de interés, por la integral de diferencial de t. La integral de diferencial de t sería lo mismo que la integral de diferencial de x. Así la tienen ustedes en el apunte de matemática 2. Esta integral va a ser igual a x. Entonces nos va a quedar i por x, sumándole una constante que voy a llamar c. No voy a despejar la función s por el momento. La voy a dejar ahí únicamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a reemplazar los datos que nos dan. Nos pide a nosotros el monto que se dispone después de los 10 años. Cuando se depositan 5.000 pesos al 4% de interés. Entonces aquí nos va a dar varios datos. En el tiempo inicial, cuando hacemos el depósito, el tiempo t, la cantidad de años que transcurre, es de 0. ¿Y cuál es el monto S en ese caso que se tiene? Y es el monto que estamos depositando, que son los 5.000 pesos. Y la tasa de interés es el 4%. Me voy a fijar si he copiado bien los datos. Cualquier cosa ustedes siempre me avisan. Si está bien, el monto va a ser de 5.000 pesos cuando recién se deposita. Y cuando recién se deposita no ha pasado ningún año. Por eso estoy diciendo que el tiempo t va a ser 0. Y la tasa de interés es de 4%. Entonces, el monto inicial va a ser 5.000, el tiempo 0. Y la tasa de interés 4% se la puede escribir como 4 dividido 100, que es lo más correcto para trabajarlo allá en la función. Siempre que tenga porcentaje es el número dividido entre 100, que esto nos va a quedar 0,04. Reemplazamos estos datos, t igual a 0, s igual a 5.000 e i igual a 0,04. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser el valor específico de esta constante c. Entonces, nos quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de 5.000, que sería el monto, es igual a la tasa de interés, que es 0,04. Aquí he cometido un error en cuanto a la expresión. No sé si recuerdan que hemos dicho que la integral del diferencial de x es igual a x. Aquí tenemos la integral de diferencial de t. Como estamos integrando respecto de t, en vez de x, tendría que ser igual a t. Por lo tanto, aquí en vez de x, cambio la x por la t. No sé si les he hecho un lío. Por favor, díganme. Integramos respecto de t. Entonces, en vez de x, tiene que ir t. Bien. Nos quedaría i, que es 0,04, multiplicado por el tiempo hemos dicho que es 0, más la constante c. Entonces, el logaritmo natural del valor absoluto de 5.000, si queremos lo ponemos directamente como logaritmo natural de 5.000, porque el valor absoluto de 5.000 es 5.000,
es igual, 0 por 0,04 es 0, más la constante c, nos queda el valor de c. Entonces, este valor de c, yo les aconsejo no resolverlo, porque les va a dar números decimales muy probablemente, directamente trabajar con ese valor exacto. Este valor de c es el que vamos a reemplazar aquí, en la función. Entonces nos va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de s es igual a la tasa de interés i, que directamente ya la podemos reemplazar, es 0,04, por el tiempo t, esa sería la variable, más la constante c que hemos calculado que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 5000 o directamente de 5000. ¿Qué nos quedaría? En calcular qué pasa después de los 10 años. O sea, qué pasa con ese, con el monto, porque nos pregunta qué monto se dispone después de los 10 años, cuando t es igual a 10. Entonces, lo primero que podríamos hacer sería despejar la s. ¿Cómo se pasa el logaritmo al otro miembro? Se pasa con la función inversa. Como el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo en base Euler, siempre que pasen un logaritmo al otro miembro lo pasan como una potencia cuya base va a ser la base de este logaritmo. En este caso, el logaritmo natural es logaritmo en base Euler. Entonces, ese va a ser igual al número Euler elevado a toda esta expresión que está aquí. 0,04 por el tiempo más el logaritmo natural de 5000. Esto que hemos hecho de pasar el logaritmo al otro miembro como Euler sería como cuando pasamos un número que está restando sumando, o como cuando pasamos un número que está de exponente como raíz cuadrada. Cuando tenemos el logaritmo, la despejamos a lo que está dentro del logaritmo, expresando el otro miembro como una potencia. Y la base de esa potencia va a ser la base de este logaritmo, que en este caso es el número Euler. Entonces, esta función S es la función que nos da el monto de ese interés que está capitalizado de esa forma. Esto nos va a dar por resultado Euler elevado a la 0,04 por t más el logaritmo natural de 500. ¿Qué pasa si queremos calcular lo que ocurre con este monto cuando el tiempo que transcurre son 10 años? En ese caso, el valor de t va a ser igual a 10. Por lo tanto, tendríamos que reemplazar en esta función el 10 por el valor de t. Entonces, lo voy a borrar esto aquí. Vamos a escribir eso para concluir. T es igual a 10. Entonces, el monto S, después de 10 años, S de 10, reemplazo la T por el 10, va a ser igual a Euler elevado a la 0,04 por 10 más el logaritmo natural de 5000. Bueno, si hacemos eso con la calculadora, deberíamos obtener una expresión la voy a calcular en mi celular, chicos, y les doy el valor exacto. Me parece que daba un número entero. No, no me da número entero. No sé si estoy haciendo. El monto, S de 10, va a dar por resultado 7459,12 aproximadamente. Reemplazamos en la calculadora todos los valores y ahí obtendríamos ese valor, 7459,12. Me voy a fijar si está escrito de esa forma ya. Directamente he puesto 7460.
Bien. ¿Está, chicos? Bueno. Buenísimo. Vamos a cortar aquí.